Un cordial saludo para nuestro docente. Mi nombre es Genis Eduardo Caracas Mina y en este video presentaré el informe jurídico constitucional titulado Propuesta dirigida a la Alcaldía Municipal El Paraíso para la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. El propósito de este trabajo es analizar un caso de donde existe tensión entre el poder administrativo local y la protección de los derechos fundamentales, aplicando herramientas del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional y el control de convencionalidad. La Constitución Política de 1991 estableció un modelo de Estado Social de Derecho, basado en principios fundamentales como la dignidad humana, la supremacía constitucional, la participación ciudadana y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Dentro de este modelo, todas las autoridades públicas deben actuar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Sin embargo, en algunos contextos territoriales se presentan situaciones donde autoridades administrativas adoptan decisiones que pueden afectar derechos fundamentales bajo argumentos relacionados con el orden público o la seguridad ciudadana. En el caso de El Paraíso, representa precisamente una tensión entre el ejercicio del poder administrativo y los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la participación política y la consulta previa de comunidades etnias. Contextualización del problema jurídico. El conflicto comenzó cuando el alcalde municipal expidió un decreto administrativo que restringía temporalmente las reuniones públicas y protestas en zonas rurales del municipio. La decisión fue justificada bajo razones de seguridad ciudadana y preservación del orden público. Sin embargo, el decreto fue expedido sin consulta previa, con comunidades indígenas y afrodescendientes, sin participación del Consejo Municipal y sin intervención de organismos de control como lo puede ser la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Como consecuencia, líderes sociales y organismos defensoras de derechos humanos interpusieron acciones de tutela, alegando vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión, la participación política y la consulta previa. Además, se presentó una acción pública de inconstitucionalidad, argumentando que el alcalde excedió sus competencias constitucionales. El principal problema jurídico consiste en determinar si una autoridad administrativa local puede limitar derechos fundamentales mediante actos administrativos y cuáles son los mecanismos de protección constitucional frente a estas decisiones. Desde el punto de vista constitucional, este caso involucra varios artículos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. En primer lugar, pues está el artículo primero, que establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y participación democrática. El artículo segundo señala que las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos y libertades de todas las personas. Por su parte, el artículo cuarto consagra el principio de supremacía constitucional, indicando que la Constitución es norma de normas. Además, el artículo 37 protege el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. El artículo 40 garantiza la participación política. Y el artículo 93 incorpora los tratados internacionales de derechos humanos al orden interno mediante el bloque de constitucionalidad. También es importante mencionar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho a la consulta previa de comunidades indígenas y afrodescendientes frente a decisiones administrativas que puedan afectarlas. Un análisis jurisprudencial, la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una línea jurisprudencial muy importante sobre la protección de derechos fundamentales. En la sentencia T-406 del 92, la Corte señaló que el Estado Social de Derecho obliga a todas las autoridades a garantizar efectivamente los derechos fundamentales.
Posteriormente, en la sentencia C-221 de 94, reafirmó la importancia del control de constitucionalidad como mecanismo de protección frente a abusos del poder público. Asimismo, la sentencia C-742 del 2012 estableció que cualquier restricción a derechos fundamentales debe cumplirse criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto significa que las autoridades no pueden limitar derechos fundamentales de manera arbitraria bajo argumentos generales de orden público. De igual forma, la sentencia T-760 del 2008 reiteró que la acción de tutela es un mecanismo preferente para proteger derechos fundamentales cuando existen riesgos de un perjuicio irremediable. En el ámbito internacional, el caso Almodóvar Arellano versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el concepto de control de convencionalidad, estableciendo que todos los jueces deben verificar que las normas internas sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Frente a esta problemática, se propone la creación de una política municipal de garantías constitucionales y participación ciudadana. Esta propuesta se estructura en 5 ejes. Para concluir, el caso de El Paraíso demuestra la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto por los derechos fundamentales dentro del Estado Social de Derecho. Aunque las autoridades locales tienen competencias relacionadas con el mantenimiento del orden público, estas facultades deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, mecanismos como la acción de tutela, la acción pública de inconstitucionalidad y el control de convencionalidad constituyen herramientas esenciales para prevenir abusos de poder y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Finalmente, la propuesta busca promover un modelo de gobernanza democrática basado en la participación ciudadana, el respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento institucional. Muchas gracias.